soy Teresa Díez, señora de Vasallo, a mucha honra, y bueno, soy coautora junto con Alfonso de dos obras, una que ya ha tenido mucho éxito, va por la 7ª edición, Pijama para dos, y ahora nos hemos lanzado valientemente, ¿no?, a la segunda parte, pero que no llega a ser segunda parte porque nunca segundas partes fueron buenas, que es Manzana para dos. Tiene su parte muy original, que te cedo que la narres, y confiamos que les guste. Bueno, soy Alfonso Vasallo, periodista, escritor y sobre todo marido de Teresa Díez y padres con ella de 7 hijos, ¿no? Manzana para dos, que es la continuación de Pijama para dos, es un libro que es la historia de Adán, Eva y el matrimonio contada por la serpiente. Eso quiere decir que es un libro con un punto de gamberrismo, políticamente incorrecto, una bomba de relojería, que defiende lo que es el matrimonio de toda la vida, con un lenguaje muy asequible, muy divertido y en una época políticamente incorrecta. Hemos querido hacer un libro que sea con un enfoque condenadamente original y endiabladamente irónico. Sí, o sea, es políticamente incorrecta, o sea, nosotros lo que hemos querido es, hemos partido de la base de saber por qué ahora hay tantas rupturas. Es un tema que preocupa a muchísima gente, mucha gente que incluso nos rodea, amigos, parientes, etc. Yo no conozco a nadie que quiera ser infeliz, todos quieren hacerlo bien, pero no sé qué pasa, que hay una especie como de plaga, ¿no?, en la que parece que las relaciones entre hombre y mujer están condenadas al fracaso. Entonces dijimos, ¿esto por qué es? Vamos a investigar como buenos periodistas. Y entonces llegamos nada más y nada menos que hasta el Génesis, o sea, a lo más original de todo, de ahí viene la palabra Génesis, ¿no? Entonces en el relato del Génesis vimos que, digamos, el diablo, la serpiente, que es el ángel caído, tiene envidia de Adán y Eva. Se da cuenta de que el matrimonio es una unidad de 3, Dios, Adán y Eva, y decide romper eso, ¿no? Entonces nos parecía muy interesante adoptar el punto de vista de la serpiente para poder contar lo que ha pasado, digamos, no los últimos acontecimientos periodísticos, sino la verdad de fondo de la crisis del matrimonio, pero desde el principio, ¿no? Y entonces nos parecía muy interesante ver las trampas, las zancadillas, las astucias de ese ser puro y puritano, que eso es el ángel caído, que pretende romper esa intimidad de dos que es el matrimonio. Y por eso adoptamos ese punto de vista, ¿no? Bueno, yo que puedo añadir que para nosotros era un reto. El diablo se caracteriza por aparecer, al menos en esta época, como si fuera una fábula, un cuento para niños, pero no existe. Yo creo que su gran victoria ha sido el haber desaparecido de nuestro lenguaje y de nuestras historias, ¿no?, y de nuestra vida real. El diablo es mucho más real que nosotros mismos. Entonces, él es el que se ha querido encargar, por el motivo que sea, es tremendamente infeliz. El diablo es terriblemente infeliz. Y la felicidad a la que el hombre y la mujer estamos llamados en el matrimonio, que es una felicidad inmensa, le daba una envidia enorme. Y quiso cargarse nuestra relación, ¿no?, la relación varón-mujer, quiso cargársela al diablo porque no resiste que seamos felices. Entonces lo ha hecho de una forma sutil a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero yo creo que en esta época ya no es que sea sutil, es descarada, su aparición es descarada, y sin embargo, como él no existe, porque se considera una fábula, se considera un cuento, su victoria es absoluta. Ha dañado la unidad del matrimonio y sin embargo nadie le podemos culpabilizar. Por eso nosotros queríamos que diera la cara en nuestro libro. Bueno, vamos a ver, sí. No, lo que pretende hacer el diablo es hacer creer que es el infierno, no el paraíso. O sea, sí, de alguna manera se puede decir, cuando en el Génesis se habla del paraíso, evidentemente el paraíso, pues según la doctrina cristiana, pues es un lugar donde no existía el pecado, ¿no? Por eso es el paraíso, donde había una armonía entre Dios y el hombre, ¿no? Y había una intimidad entre Dios y el hombre, y había un estado de gracia natural, y eso explica cosas tan maravillosas como el hecho de que el hombre en principio fuera inmortal, o sea, seguramente iba a pasar a otro tipo de vida, pero sin el trance de la muerte, de que no tuviera dolor, de que trabajara sin cansancio. Eso es una cosa que, en fin, tengo una envidia tremenda, ¿no?, de esa particularidad que tenía el hombre antes
desde la caída, ¿no? Y de que en la relación con la mujer hubiera confianza absoluta, o sea, allí no existía la desconfianza, no existían los celos, no existía, bueno, entre otras cosas porque no había nadie más, pero bueno. Pero no estaba inserto en su intimidad, o sea, no existía, el egoísmo, no cabía. El orgullo, todo eso estaba, bueno, era una maravilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, el matrimonio era el paraíso. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace es crear a unos esposos. O sea, lo primero que hace el ser humano cuando llega a la Tierra, antes que otra cosa, antes que cazar mamuts o que ser recolector o que ser constructor de pirámides, es ser esposo. O sea, es increíble. O sea, en el origen era el matrimonio, ¿no? Bueno, pues digamos que lo que el diablo pretende hacer entonces con ese ataque de envidium tremens, como decimos en el libro, pues es hacer creer que es un infierno, ¿no? Y entonces, a raíz de la caída, en el momento en que el hombre le dice no a Dios, por tanto, porque libremente puede hacerlo, viene el pecado, entonces viene ya la desconfianza, y a partir de entonces empieza todo, los celos, las infidelidades, la maté porque era mía, pues que me cae mal, la suegra, en fin, todas esas motas agrias, ¿no? Que salpican la vida cotidiana, pues comenzaron, ¿no? Y entonces, hasta llegar a esta época, ¿no? Que además es una época en la que hay actualmente muchas rupturas, muchos problemas conyugales, y en los que da la sensación de que el matrimonio es misión imposible, ¿no? O sea, ahora mucha gente dice, bueno, pero yo ¿para qué me voy a casar si esto va a acabar como el Rosario de la Aurora, ¿no? Bueno, pues lo que nosotros explicamos es que detrás de todo eso, el gran interesado es el ángel caído, es el diablo. Sí, nosotros queríamos descubrirle en nuestras páginas, sobre todo descubrir sus trampas, sus mentiras, porque es el gran mentiroso, para facilitarnos en nuestra vida cotidiana el origen de nuestros conflictos. Si descubres dónde está ese origen, pues resulta mucho más sencillo poner la solución, porque en el fondo, como decías antes, Alfonso, y es verdad, todo el mundo queremos ser felices, ¿no? Ya lo dice Woody Allen, ¿no? Y realmente esa felicidad es importante que sepamos dónde queda truncada para poder volver a ese sitio donde se ha roto esa felicidad y poder arreglarla. Claro, es que el diablo, no hay que olvidar que es un aristócrata, eso no hay que olvidarlo. O sea, sobre el diablo hay muchas ideas preconcebidas, ¿no? Pero en realidad es un aristócrata porque tiene espíritu puro, no tiene cuerpo. Él desprecia la materia. Eso explica, no sé si a lo mejor luego sale, eso explica que al diablo el sexo no le interese para nada. La gente tiene la idea preconcebida de que diablo y sexo es lo mismo. No, él odia el sexo. En realidad, el que ha creado el sexo es Dios, y el que ha creado la unión conyugal, ¿no? Y el que ha creado las relaciones sexuales, que son buenas, ¿no? Maravillosas. Lo que pasa es que el diablo lo que ha hecho es pervertir ese sentido, sacar el sexo del contexto del amor y de la entrega y convertirlo en instrumento del egoísmo o de la soberbia, etcétera, etcétera. Por tanto, es un aristócrata. Eso explica que sea muy culto, claro, y luego pues que lleva, ¿cómo se dice la frase? Sabe más el diablo por viejo que por diablo, claro. Ha conocido toda la historia de la humanidad. Sobre esos autores, por ejemplo, que has citado, que aparecen en el libro, Chesterton, etcétera, me gustaría decir una cosa que me parece muy interesante de Julián Marías, una idea genial que reproducimos en el libro, y es cuando Julián Marías dice que el hombre está referido a la mujer y la mujer al hombre, igual que la mano derecha está referida a la mano izquierda, ¿no? Es una idea muy gráfica para expresar que el hombre necesita de la mujer y la mujer del hombre. Y dice, sería absurdo un mundo de manos derechas solo o de manos izquierdas solo, sería kafkiano. La mano derecha pide la izquierda. Entonces, a mí me parece una imagen muy bonita para expresar la complementariedad de hombre y mujer. Sí, bueno, yo añadiendo, poco tengo que añadir a lo que has dicho, pero sí que es verdad que uno de los grandes engaños del diablo, por lo menos en estos últimos tiempos, ha sido el intentar que nos consideremos iguales, ¿no? Entonces, una mano izquierda y una mano derecha se caracterizan porque se complementan, pero son totalmente diferentes. Si pretendieran ser iguales, jamás encajarían, ¿no? Entonces, uno de los grandes engaños, a mi juicio, y sobre todo de cara a la mujer, ha sido el que aspirásemos a ser idénticos. Y la identidad es lo más aburrido que podría existir en nuestras relaciones, ¿no? La identidad en cuanto a no diferencias. Las diferencias son las que permiten que un matrimonio puedan llevarse bien, sorprenderse y admirarse
eternamente, porque jamás pensaremos como hombres y tú jamás pensarás como mujer, gracias a Dios. Esa diferencia es la que permite que no entre el aburrimiento. Puede entrar el cansancio, pero no el aburrimiento, porque todo varón te sorprende y tu marido no deja de sorprenderte porque piensa como varón. La diferencia es enormemente enriquecedora y el diablo nos ha tentado profundamente para que aspirásemos a la igualdad, lo cual es destructivo también del matrimonio, ¿no? El diablo tiene pánico. Bueno, me explicaré. En el origen del matrimonio, cuando solo existían Adán y Eva, son dos nombres, pero eran varón y mujer, independientemente de cómo se llamasen. Cuando solo existía la primera pareja, el diablo observó la relación que existía entre ambos. Y una vez que vio la primera pareja, vio la relación de todas las parejas que vendríamos después. Y se dio cuenta que el papel de la mujer era importantísimo en esa relación, porque las mujeres tenemos una doble capacidad, que es la de hacer el bien de una forma muy profunda, pero también de hacer el mal de una forma muy dañina. Esta doble capacidad para lo muy bueno y para lo muy malo en la relación conyugal, esta doble capacidad fue la que el diablo se dio cuenta de que era la necesaria para introducir el mal en esa relación y resquebrajarla. Yo no digo que el varón no tenga un papel importante en la relación conyugal, importantísimo, por supuesto que sí, pero esa capacidad para el bien y para el mal, el diablo se percató que venía a través de la mujer. En el momento en el que él observa esa capacidad, introduce el mal a través de nosotras. Yo siempre les explico a nuestras hijas, tenemos bastantes hijas, 5 en concreto, que el diablo es mente superior y tentó a la mujer que es mente inferior. Y la mujer que es mente superior, porque siempre se produce en cascada, ¿no? Tentó al varón que es mente inferior. Con esto no trato, oh Dios me libre, de desvirtuar el papel masculino, pero sí indica que el papel de la mujer en la relación conyugal es altísimo, para lo bueno y para lo malo. Entonces, cuando el diablo observa una mujer bebé, es decir, buena y bella, la odia profundísimamente, porque es hermética para introducir el mal en una relación. Hermética no quiere decir que sea incapaz de introducir el mal en una relación, pero si es buena y es bella, el diablo lo tiene muy, muy, muy complicado y por eso las odia. Y luego lo de la maternidad, pues sí, efectivamente, el diablo odia la maternidad. ¿Por qué la odia? Porque de alguna manera la mujer, igual que el hombre y la mujer han sido diseñados, fabricados, construidos por el autor de los planos para ser esposos, la mujer ha sido fabricada, diseñada para ser madre, ¿no? Madre significa capacidad de acogida, capacidad de integración, capacidad de dar la vida, es decir, en ese sentido la mujer es la colaboradora más directa de Dios, o sea, es que la mujer hace lo más grande que un ser humano puede hacer, que es tener hijos, y luego no solo eso, sino darles la vida, alimentarles y transmitirles la cultura. Es curioso porque ahora se dice que la mujer durante siglos no ha tenido poder, ha tenido un poder inmenso, porque estaba transmitiendo la cultura. Fijémonos que se habla de lengua materna. ¿Por qué lengua materna? Porque es la lengua, o sea, la que le contaba los cuentos no era el varón estaba cazando mamuts, era la mujer ha sido la que ha transmitido la cultura. Entonces, en el siglo XX-XXI, en buena medida, muchas mujeres pues no han querido ser madres o no han podido, en fin, lo que sea. De alguna manera han renunciado a ese enorme poder y se han liberado, pero liberado entre comillas, claro, porque al final muchas de ellas se han encontrado con que su vida la tenían frustrada porque no habían cumplido ese papel maravilloso de dar la vida. Y claro, el gran enemigo de la maternidad es el diablo, entre otras razones, porque cada nueva vida se puede decir que es un gol que Dios le mete al diablo, porque cada nueva vida es un alma inmortal con un destino eterno, ¿no? Y claro, eso el diablo no lo puede soportar, ¿no? Yo creo que sí, porque una de las cosas, como has expuesto antes, una de las cosas que el diablo más odia es nuestra corporeidad, ¿no? Nuestra capacidad de amar, de tocar, de abrazar, de sentir, de mirar, de hablar, de escuchar, todos los sentidos que hacen que nuestro cuerpo tenga vida, porque en realidad un cuerpo inerte se caracteriza porque sus sentidos ya no transmiten nada, ¿no? Esa capacidad que tenemos con el lenguaje corporal, el lenguaje sexual es otro lenguaje profundísimo corporal, ¿no? Toda esa capacidad
sensible, el WhatsApp la elimina, porque no dejan de ser textos inocuos, ni huelen, ni padecen. Yo a veces les digo a nuestros hijos que a través de una merienda en casa, el amigo viene, hablan, comparten, conviven, y llega un momento en el que el amigo, pues le tienes que invitar a que se vaya, más que nada porque es la hora de cenar o lo que sea, o invitarle a cenar incluso. Con el WhatsApp tú cortas una relación dándole una tecla, dejas de hablar dando una tecla, y no tienes la grandeza de los sentidos que percibes la mirada. El WhatsApp a mí me parece terriblemente destructivo de las relaciones humanas. En concreto en los jóvenes se nota, cortan muchas veces por WhatsApp, porque les impide dar la cara, no asumen la responsabilidad que supone un trato directo. Yo le tengo muchísima manía, reconozco que el diablo tiene que estar encantado. Y sí, lo considero conflictivo en las relaciones. Bueno, yo sin embargo discrepo de Teresa porque creo que los medios de comunicación están más cerca de los ángeles que de los diablos. Me explico. ¿Qué son los periodistas? ¿Qué somos los periodistas? Mensajeros. ¿Qué eran los ángeles? Mensajeros, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que el diablo tiene una inquina especial hacia los periodistas, porque al fin y al cabo el periodista busca la verdad, ¿no? Busca la verdad. Claro, hay una verdad que es Dios y luego hay pequeñas verdades, ¿no? Bueno, de alguna manera el periodista participa de eso. Y luego el periodista honrado, serio, eficaz, investigador, es capaz de desenmascarar el mal, es capaz de descubrir la corrupción, es capaz de dar a conocer al pueblo, al público, al ciudadano, cosas que el poderoso tenía ocultas. En ese sentido hace un enorme servicio. Entonces, en ese sentido yo creo que no estoy tan de acuerdo. Los medios de comunicación pueden ser instrumentos para el bien, y eso hay que decirlo. También es verdad que en las relaciones familiares, conyugales, a veces los medios de comunicación, como dice Teresa, impiden el diálogo. Por ejemplo, la televisión, ¿no? O sea, ahora muchas familias ya no cenan alrededor de una mesa y no tienen sobremesas maravillosas como las que teníamos nosotros cuando éramos pequeños, jugando a las cartas con los padres, los hijos, haciéndose trampas, ¿no? Porque familia que hace trampas unida permanece unida, ¿no? Y ahora no, ahora tienes la televisión que ha cortado la conversación, o tienes el móvil, el WhatsApp, entonces están todos los hijos alrededor de la mesa, pero cada uno hipnotizado por el WhatsApp. En ese sentido, sí. Como dice Teresa, claro, a veces los medios de comunicación son de incomunicación, ¿no?